elástica, en dependencia de sus características de uso. En cuanto a sus características, pueden ser rígidas, semirrígidas, flexibles y de diferentes tipos de componentes. Siguiente. Nosotros cuando hablamos de una sonda, en general tenemos que ver de que esta sonda, bueno, cuando sea aplicada a cualquiera de los órganos o sistemas o aparatos del organismo, tenga cierto tipo de características especiales. Primero, flexibilidad. Segundo, superficie no adherente. Un diámetro variable, una sección cilíndrica, una capacidad atóxica y que sea lo suficientemente útil para realizar el procedimiento adecuado que debemos realizar. Siguiente. ¿Qué es el sondaje? El sondaje es el acto a través del cual el operador, en este caso personal de salud, instala o posesiona una sonda a través de los orificios naturales o muchas veces, alguna vez por una apertura de piel, hay que diferenciar del drenaje. La mayoría de las veces el sondaje obligatoriamente es por orificios naturales. El objetivo, como hemos dicho, un objetivo es terapéutico, profiláctico, diagnóstico, resolutivo de una patología, etc. Siguiente. Ahora bien, ¿cómo funciona una sonda? Una sonda, una vez instalada por cualquiera de los orificios del organismo, puede actuar como un mecanismo de simple o de sifonamiento. Segundo, por gradiente de presión hidráulica. Tercero, por un gradiente electrolítico o por nivel electrolítico. Y cuarto, por succión. Nosotros colocamos, por ejemplo, una sonda vesical. Se presupone que el organismo tiene cierto tipo de presión. La presión vesical en reposo es de 10 centímetros de agua. Entonces, el exterior tiene 0 centímetros de agua. Entonces, por presión, de mayor presión a menor presión, el contenido de la sonda sale hacia el exterior. Cuando colocamos una sonda nasogástrica, ¿cuál es la presión intraabdominal o intragástrica? Alrededor de 5 centímetros de agua. ¿Y cómo mejoramos este tipo de presión? Cuando colocamos, si el paciente tiene un decúbito dorsal en una canilla, colocamos la bolsa de drenaje de la sonda por debajo de esta canilla, va a actuar adicionalmente a la presión intracavitaria por una presión de gradiente gravitacional. Entonces, esto coadyuva. Nosotros nunca podemos colocar por encima del nivel, le llamaremos, del órgano afectado. Cuando nosotros colocamos una sonda vesical, al paciente siempre le decimos que la sonda esté por debajo de la cintura, porque el paciente, si se la sube, aquí puede haber una mayor presión gravitacional y de la bolsa colectora puede bajar por el tubo colector e instalarse nuevamente dentro de la vejiga. Eso se llama un mecanismo de reentrada. Así como la sonda nos coadyuva a eliminar cierto tipo de elementos, también puede ser un mecanismo de reentrada para el ingreso de cierto tipo de gérmenes. Todo tipo de medición en medicina siempre viene con nombre y apellido. Por ejemplo, la glicemia, 85 cosas, miligramos de litro. Las sondas vienen con una medición, que es la escala French o la escala Charrier. Cuando ustedes hagan una conversión, un French va a significar 0.33 milímetros. Entonces hacen las diferentes conversiones y ahí están 4, 12, 18, 24 French a cuántos milímetros de diámetro corresponde. Cuando ustedes ven una sonda vesical, ahí claramente por el color les van a decir el número de French, la cantidad de balón que se debe insuflar y muchas veces la extensión de la sonda. Siguiente. Ahora bien, ¿cómo clasificamos las sondas? Las sondas las vamos a clasificar por su forma, de cánulas metálicas o de Chris-Bauer, tubulares, cuando tienen un corte tubular. Aquí tenemos, de acuerdo a la forma de la sonda y el corte tubular, pueden ser rectas, acodadas, curvas, en T, con dilatación distal, con balón para insuflar, como vamos a ir detallando más adelante. Y muchas veces tienen otro tipo de características que son mucho más gruesas, mucho más duras, también con corte tubular, como es el catéter venoso central. ¿Sí? Hay diferentes tipos de materiales, la gran mayoría son atóxicos que se tienen que adaptar a lo que significa el organismo. Pueden ser de goma, como caucho, de material sintético, que son actualmente la gran mayoría como el polietileno, pueden ser metálicas, como la cánula de Jackson, la cánula que se utiliza para la parte gástrica, pueden ser lisas de goma y metal. Ustedes han pasado prácticas y han visto que muchas de las sondas tienen su característica, le llamaremos de polietileno o de caucho, o de goma, y en la parte distal tienen una cabecita que es metálica, multiperforada, que nos sirve para la ubicación de una placa radiográfica. Entonces son componentes mixtos. Siguiente. Por su consistencia las dividimos en rígidas, que es por ejemplo la sonda de Beniquet o la cánula de Beniquet, que nos sirve para una dilatación de uretra. Si tenemos una estrechez de uretra, nosotros lo que agarramos es ir dilatando de manera progresiva con este tipo de elemento que es un Beniquet.
Son semirrígidas, por ejemplo, la orotraqueal, que es de caucho, rígidas flexibles, que es la sonda Foley. Ustedes saben que la uretra masculina se divide en uretra peneana, uretra vulvar, uretra membranosa y uretra prostática, 4 componentes anatómicos de la uretra. Entonces, no es una línea recta, sino que tiene anfractuosidades y tiene curvas. Entonces, obligatoriamente a la introducción de la sonda, esa sonda tiene que ser semiflexible con el objetivo de que se adapte a este tipo de elementos. Y finalmente, una sonda extremadamente flexible como la sonda nasal. Bien. De acuerdo al número de vías, podemos clasificarlas de una sola vía, como es una sonda evacuadora de Neraton, con 2 o más vías, hablamos de la Foley y la de Foley algo de 2 o 3, que nos sirven para diferentes tipos de uso. Unos pueden ser para drenaje, otros sirven para insuflación del balón de autorretención y otros sirven para irrigación o para insuflación de alimentos. Siguiente. De acuerdo a su uso, se utilizan sondas para exploración, que la gran mayoría son las sondas rígidas, sondas para evacuación, como la sonda nasogástrica, la sonda Foley, la sonda Neraton, la sonda Tiemann, sondas para instilar la sonda Foley algo, que aparte de vaciar el contenido, nos sirve para realizar un lavado de cirugías prostáticas, y de acuerdo a su clasificación por órgano-sistema, que vamos a ver más adelante. Siguiente. Hay diferentes tipos de sondas por órganos y sistemas. A nivel de vía aérea superior, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, una cánula nasal para la administración de oxígeno. Ustedes deben de recordar, los que han hecho prácticas, tenemos aquí la bigotera nasal, tenemos adicionalmente la máscara de oxígeno, tenemos la máscara laringea, la cánula de Mayo para la administración de vía superior, la cánula de Gödel, la cánula de Lombard, sondas a nivel de vía aérea superior. También hemos hablado de la sonda de Robert Tassi, que es una sonda orofaringea. Otras sondas a nivel orotraqueal son la sonda nasotraqueal de Water-Gedder-Rouge, que nos sirve para la intubación orotraqueal, para la administración de agentes anestésicos. Otra es la de Water-Gedder-Rouge, la sonda de McGill, que es aquella que vamos a ver más adelante, que no tiene balón de autorretención. Siguiente. Sondas orotraqueobronquiales, tenemos ahí en el gabinete la sonda orotraqueobronquial selectiva de Carlens, tenemos la de Robert Shaw, que es del otro lado. Sondas traqueales que nos sirven para hacer, en la gran mayoría de las veces, traqueostomías, la sonda de Baldwin, la sonda de Krischauer, de Lauer, la sonda de Jackson. Ustedes tienen ahí en el gabinete la sonda de Schober, que tiene un manguito inflable, y muchas veces sondas de aspiración traqueobronquial. Siguiente. A nivel del aparato digestivo, en dependencia del objetivo que estemos buscando de la sonda, tenemos, por ejemplo, para varices esofágicas, la sonda de Steinke-Stacken-Blackmore, igual que la Minnesota, de 3 y de 4 vías, la sonda de Linton, la sonda de Plimer dilatadora, sondas gástricas, la más común que van a utilizar ustedes es la sonda de Levin, la sonda de Wanke-Stein, que tiene al extremo distal un elemento metálico de aproximadamente 2 centímetros, la sonda de la semana de medicina, se van a acordar en sus prácticas, la sonda de Faucher, que tiene pera, la sonda de Kewal Ryder Aymor, la sonda de Moss, hay la sonda de Moss-Corpa, la de Moss larga, que nos sirve generalmente para gastrostomías y alimentaciones parenterales. Siguiente. Sondas duodenales, tenemos la sonda de Eichhorn, la sonda de Wanke-Stein, la de Aymor, la de Judd, sondas intestinales como la de Cantor, la más larga de todas, que mide aproximadamente 2.5 a 3 metros, es la sonda de Miller-Abbott. Tenemos las sondas colorectales, las comunes solamente para la administración de enemas evacuantes como la sonda rectal. Otros signos son la de Christmann, que tiene una dilatación rectal. Muchas veces existen procesos de estenosis anal y este tipo de sonda tiene un balón que se va insuflando progresivamente para dilatar esta estenosis en la sonda de Christmann. Otras veces son sondas mucho más largas que la sonda rectosigmoidea o de Obeillonnet, que llegan inclusive hasta el sigmoides y es específica para maniobras de bastonaje. Siguiente. Sondas biliares, la sonda T de Kerr, la sonda de T de Kerr-Cartel, son variaciones de la sonda de Kerr en base al diámetro, en base a la distancia del elemento vertical y del elemento horizontal. La sonda de Fogarty, que es parecida a una cesta, que nos sirve para el retiro de lo que significan cálculos biliares. La sonda Dornia con canastilla, que también es parecida a la anterior, pero la característica que tiene que se abre, puede ser de nitinol, puede ser de alambre y sirve también para la extracción de cálculos de biobiliares. Siguiente. Sondas vesicales, desde la más común, vamos a explicarlas más adelante, la Neraton, Foley algo, Foley común, la Tiemann acodada en la parte distal, la sonda de Schenck de vidrio autorretentiva, de Dalot para cistostomía suprapúbica. Siguiente. Muchas veces tenemos otro tipo de sondas que son las uretrales, la de Goulet, la de Beniquet, Inunígaro, de Philips, Genonville para cálculos, la de Philips, generalmente nosotros utilizamos
para estrecheces uretrales y sirve generalmente para realizar procesos de dilatación progresiva, que comienza con 6 FR, 10 FR, 12, 14, 16 FR y es de carácter progresivo para estrechez de uretra. Bien. Sondas oftalmológicas, la sonda lágrimo-buco-nasal, que es la sonda de Bowman. Generalmente, cuando ustedes conocen que el ángulo interno del ojo tenemos un orificio. La humidificación del ojo condiciona de que tengamos un conducto que va desde el ángulo interno del ojo hasta la nariz. Se llama lágrimo-buco-nasal. Muchas veces este conducto se obstruye por diferentes características, cristalizaciones, obstrucciones, mucos, etc. Entonces es necesario una dilatación y canalización o tutorización de este tipo de canal. Para eso se utiliza la sonda de Bowman. A las sondas lacrimales, la sonda de Williams. A nivel del sistema nervioso tenemos la sonda de Flurer, derivaciones ventrículo-peritoneales, ventrículo-atriales, catéteres para perfusión medular intrarraquídea. Cuando ustedes, por ejemplo, van a una cirugía, hay anestesias generales, o utilizamos la sonda de Watergeder-Ruch para intubación orotraqueal y muchas veces solamente para punciones, sean raquídeas o peridurales. A ese tipo de punciones nosotros utilizamos este tipo de elementos que son para punción y administración de agentes anestésicos para anestesia local. Sí. A nivel ginecológico tenemos sondas como la de Bosseman-Fritz para el lavado uterino, sonda de Doleris, la sonda dilatadora de Hegar, cuando tenemos un cuello uterino extremadamente, le llamaremos pequeño, para hacer, por ejemplo, una histeroscopía, vamos dilatando de manera progresiva. Estos dilatadores de Hegar, que se llaman, son dilatadores que comienzan desde 8 FR y pueden llegar hasta 22 FR. También sirven como dilatadores anales, cuando hay una estrechez o una esterosis anal. Entonces sirven para ir progresivamente dilatando y para la introducción muchas veces de un histeroscopio. En otorrinolaringología tenemos la sonda de Belov para el topamiento nasal posterior, la sonda de Ittar para la trompa de Eustaquio, la de Duque para el masaje de trompa de Eustaquio, de Schroeder para la dilatación laringial. A nivel cardiovascular, las más comunes son el catéter de Swan-Ganz, que lo vamos a analizar más adelante con las 4 menciones que realiza, la de Fogarty arterial y venosa, catéteres intravenosos, el Intracan y el Cava-Hicks. Tenemos un principio de Heldinger que nos sirve para inicialmente funcionar la vena, introducir un dilatador, una guía, a través de la guía dilatamos, después de dilatar recién colocamos el catéter. A nivel del aparato locomotor, la sonda de Codevilla para la transposición del tendón, la sonda de Marino, que es como un elemento de corte, que es una legra para huesos. ¿Sí? Muchas veces nosotros las clasificamos de acuerdo a la técnica de instalación, incruenta por orificio natural y cruenta por un punto de disección. La gran mayoría diría, esto es un drenaje, porque es cruento, pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Introducimos por un orificio natural que ha sido operado. Por ejemplo, un catéter ureteral no vamos a meter por un orificio natural, pero sin embargo el conducto es un conducto natural y necesitamos una colocación, entre comillas, cruenta o a través de un procedimiento. Realizamos una cistoscopía, llegamos a la vejiga, observamos el catéter del orificio ureteral y a través del orificio ureteral colocamos un catéter doble J, que es para ureter. Entonces es una colocación a través de un orificio natural, pero necesariamente a través de una maniobra cruenta. Cuando se hace, por ejemplo, obstrucciones de vía biliar, que lo hacen frecuentemente los endoscopistas, una duodeno pancreático anastomosis o una histerosalpingografía, ¿qué es lo que hacemos? Ingresamos al útero, inyectamos contraste y a través de esos elementos, a través de un procedimiento, le llamaremos ambulatorio, quirúrgico menor, instalamos este tipo de sondajes. Por eso muchas veces el sondaje es a través de orificios naturales. ¿Cuáles son los naturales? La nariz, el oído, la boca, el ano, la uretra femenina, la uretra masculina, la vagina. Esos son orificios externos. Pero sin embargo tenemos también orificios internos. Y los orificios, por ejemplo, una endoscopía digestiva. Queremos canalizar algún tipo de elemento, o se puede hacer a través de maniobras que llamaremos intervencionistas. ¿De acuerdo? De acuerdo al uso estrictamente quirúrgico. Muchas veces utilizamos la sonda de Tedeker, la sonda de Pésero del Mánico, que nos sirve a nivel de tórax para hacer una punción, una sección y una comunicación para una pleurostomía. A través del sello de agua lo que hacemos es evacuar el contenido que tiene a nivel de la pleura vaginal y la pleura visceral. La sonda de Moss para una gastrostomía o una ileonostomía. La sonda de Pierre para una colangiografía intraoperatoria. Esa también es interesante. ¿Por qué? Porque pueden haber cálculos a nivel del hepático colédoco porque están construyendo. Entonces, necesariamente tenemos que introducir por el orificio, inyectar contraste y ver dónde está la obstrucción. ¿De acuerdo?
acuerdo? 100. Con fines terapéuticos para resolver una nosología. Paciente en retención de orina por crecimiento prostático, colocamos una sonda vesical y hemos resuelto el problema. Paciente con una hemorragia digestiva alta, antiguamente utilizaba la sonda de Sengenstack, Blackmore o de Minnesota, hacíamos una hemostasia compresiva y lo lográbamos resolver. Para un espasmo laringio, por ejemplo, una intubación orotraqueal, con fines diagnósticos. Muchas veces queremos recolectar algún tipo de muestra. En niños, por ejemplo, ¿qué es lo que les ponemos? Les colocamos una bolsa colectora con un adhesivo alrededor de la zona genital, porque no controlan el esfínter. Entonces, voy a hacer pis, allá, haz, y les espero ahí la muestra. No se puede. Pero muchas veces no podemos a través de la bolsa colectora obtener orina. En al paciente agarramos y tenemos que obligatoriamente colocar una sonda. ¿Para qué? Para obtener una muestra para el vivo. Entonces esos son sondajes que nos sirven para recolección de muestra, exploración y verificación del tipo de contenido que necesitamos. Fines profilácticos y posoperatorios, mixtos, que pueden ser ambos, el profiláctico y diagnóstico. Profiláctico, le he puesto la sonda en retención. Diagnóstico, ha existido por decir, una hematuria, ha habido una retención completa por coágulos, lavo, y he hecho las dos cosas. ¿Sí? Ahora bien, vamos a tratar de ir describiendo cada una de las diferentes sondas en los diferentes sistemas. Aquí, por ejemplo, tenemos una sonda de Nelaton. Una sonda de Nelaton tiene una extensión de 40 centímetros, puede ser de diferentes componentes, caucho, polipolietileno, goma. La punta es Roma, que tiene dos orificios laterales, tiene un extremo proximal que está cerca de la mano cónico para su adaptación a lo que significa la bolsa colectora. Hay diferentes tipos de French o de diámetros. El más chiquitito es 8-6 French, que puede utilizar inclusive hasta en neonatos. El 30, el 22 y 24 podemos utilizarlos en pacientes adultos, inclusive para realizar lavados, porque tiene mayor diámetro, podemos sacar coágulos de la vejiga, y su uso es exclusivamente evacuador de orina. ¿De acuerdo? Siguiente. La sonda Foley, tenemos dos sondas Foley, la sonda Foley común, que tiene 2 vías, y la sonda Foley alto, que tiene 3 vías. En esta tenemos la característica de que ya no es solamente una sonda evacuadora. En la sonda Nelaton colocamos la sonda, evacuamos la orina y hemos resuelto. En cambio, en una sonda Foley colocamos la sonda y es de permanencia. Paciente que ha tenido varias veces retención, hoy llegó a la emergencia, le pusieron sonda evacuadora, perfecto, se fue feliz. Llega a los 3-4 días otra vez con retención de orina. Otra vez le colocamos la Nelaton y nuevamente retención. A la tercera ya no le colocamos Nelaton, porque cada vez lo vamos a estar instrumentando. Ya le colocamos una sonda Foley con su balón de autorretención para que el paciente permanezca de manera constante con la sonda hasta que se resuelva la causa de la obstrucción. El balón tiene diferentes tipos de capacidades. Una sonda Foley común puede llegar hasta 10-15 ml. En cambio, la de Foley alto puede llegar a 30 y la de marca Rush puede llegar inclusive hasta 50 ml. Este balón de autorretención, ¿qué es lo que hace? Se sitúa a nivel de la glotide prostática o el lecho prostático y nos sirve de carácter hemostático cuando es instalado. ¿De acuerdo? Siguiente. La sonda de Foley y la sonda de Levin son las que más frecuentemente ustedes van a utilizar a nivel del internado. Esta es una sonda nasogástrica que tiene diferentes tipos de materiales, puede ser de caucho, tenemos de goma, tenemos de polietileno. Nos sirve para un sondaje nasogástrico. ¿Qué características tiene? Tiene una punta Roma, tiene los primeros 8 centímetros, 4 orificios laterales, tiene un extremo proximal también cónico, tiene medidas, a medida que vamos instalando, tiene una puntuación. A veces te ponen una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas para que tú te des cuenta más o menos como una sola línea. A partir de los 45 centímetros, cuando introducimos un esófago gástrica, 55 cuerpo del estómago, 65 ano pilórico, 75 centímetros cuando ya está en la segunda porción del duodeno. Tiene diferentes tipos de diámetros, puede ser de 12 a 20 pr, y hay las sondas nasogástricas neonatales, que no tienen una escala Charrier, sino tienen una escala K, se llama K33 o K35. Siguiente. La sonda de Van Gestin es otro tipo de sonda nasogástrica o nasoduodenal, mide 125 centímetros de largo, los primeros 10 centímetros están bañados en plomo. ¿Cuál es el objetivo? De que tenga mayor peso, tenga mayor probabilidad de ingreso por el antro pilórico a la segunda porción del duodeno, y cuando nosotros hagamos una placa radiográfica y le podamos inyectar contraste, ubiquemos exactamente el extremo distal y en qué situación se encuentra, para que nosotros podamos hacer algún tipo de procedimiento invasivo. Tiene una única marca a los 75 centímetros y generalmente tiene 9 orificios laterales en la parte distal. Bien.
La sonda de Eichhorn o la sonda de Eimond. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el gabinete la sonda de Eichhorn. ¿Y qué características tiene la sonda de Eichhorn? Que es oro gastromodenado, mide 150 centímetros, y en la punta presenta una oliva metálica de aproximadamente 10 a 12 centímetros, una oliva distal metálica multiperforada con orificios longitudinales. Tiene dos marcas a los 45 y 75 centímetros, es la de Eichhorn. En cambio, la de Eimond tiene la misma característica, pero su punta no es metálica. Su punta es del mismo componente de la sonda, que puede ser de caucho, puede ser de goma, puede ser de polietileno, en dependencia de las características de la marca que podamos utilizar. Siguiente. La sonda de Mohs, han visto ustedes, tenemos también en gabinete la sonda de Mohs corta. Tiene una medición de 90 centímetros, la punta Roma llega hasta la porción distal del modelo, presenta un orificio lateral para alimentación, tiene un balón de 30 centímetros en la punta, generalmente lo ubicamos a nivel del cardias. ¿Para qué? Para que sea un balón de autorretención. El paciente muchas veces, imagínese de que el balón está dentro del cuerpo, el paciente trata de sacarse, o accidentalmente se tracciona. Entonces, tranquilamente se puede salir la sonda. Para evitar que una sonda se salga, en la parte distal se han creado orificios, o digo balones de retención, que van de 30, 50, 70 ml. Encima de este balón, generalmente contamos con orificios. ¿Cuál es el objetivo? Lograr la evacuación, ya sea sacar el contenido o introducir el contenido. Entonces, ¿para qué nos sirve una sonda de Mohs? Es una alimentación enteral. Cuando nosotros introducimos algún tipo de alimento por el esófago, por el estómago, por una hielostomía, es alimentación enteral. Cuando nosotros introducimos y hacemos alimentación a través de los elementos vasculares, será una alimentación parenteral. Para tal efecto colocamos un catéter importante como es el catéter de Swan-Ganz, que es grueso, que nos sirve para la administración de grandes volúmenes. Siguiente. Pasamos a la segunda presentación, por favor, todas. Otro tipo de elemento es la sonda de Faucher. Yo les decía, es la sonda de la semana de medicina. ¿Por qué? Porque es la sonda que nosotros utilizamos para lavado gástrico. ¿De acuerdo? Tiene una pera y tiene un embudo en la parte, le llamaremos proximal al operador. La parte distal tiene la característica de que tiene una punta roma, un orificio central, mide entre 1.5 metros, tiene diferentes diámetros, va desde los 18, 20, 22, vamos a utilizar son 24, 30 para realizar mayor probabilidad de ingreso de soluciones y vaciado de soluciones, y tiene una única marca a los 40 centímetros. Siguiente. Otro tipo de sonda es la sonda de Linton, es de goma, tiene 95 centímetros, tiene 3 vías, una nos sirve para drenar estómago, otra para insuflar el balón gástrico y la última para aspirar esófago. Tiene una punta roma de 4 orificios laterales y va también de 12 a 20 frentes. Este es otro tipo de sonda, es la sonda de Senge-Stackeln-Blackmore. Antiguamente, ¿qué es lo que pasaba? Los pacientes venían con vómica, venían con vómitos de sangre viva. Ustedes saben cuál es el principal elemento para hemostasia. Cuando nos sangra la nariz, ¿qué hacemos? Nos presionamos. Hacemos una hemostasia compresiva. Hay una herida en la mano, hacemos una hemostasia compresiva, haciendo una presión durante unos segundos, y ya el proceso de coagulación, ya sea por la vía alterna o la vía directa o indirecta, se realiza el proceso de coagulación. En aquella época se inventó este tipo de sonda, que es de caucho, hule semi-rígida, tiene una punta roma con 4 orificios laterales, tiene a los 15 centímetros una punta con balón gástrico, a los 5 centímetros tiene un balón esofágico, tiene marcas a los 5 centímetros, y el extremo proximal tiene 3 vías, ¿no? Una que insufla el balón del estómago, otra que insufla el balón del esófago y otra para evacuación del contenido gástrico. ¿Qué pasaba con este paciente? Le poníamos la sonda, insuflábamos los balones, nos dejábamos prácticamente al paciente 24 48 horas con la sonda y se solucionaba el problema de las varices esofágicas y el sangrado. Actualmente todas estas sondas ya han pasado a la historia. Un buen procedimiento endoscópico, introduces un fibrobroncoscopio por la boca, llegas al orificio, al lugar sangrante, coagulas y en menos de 15-20 minutos con sedación el paciente ya ha resuelto su problema. Entonces, ustedes vayan a una farmacia a ver, por favor, véndame una sonda de Senge-Stackeln-Blackmore, o vayan a cualquier tipo de importador, ya no existe. Te dicen eso ya ha pasado a la historia. Es como si les dijera, ¿con qué suman ustedes? ¿Suman con abaco? ¿Con los dedos? ¿Con la calculadora? ¿Con su tablet? ¿Con su celular? ¿Con qué suman? Tal vez
difícil de parar con la cabeza, ni siquiera una voz un qué te sumas. Venía el poncho, mira, con su inteligencia, me está matando. Ya, entonces, bueno, el ideal es eso, ¿no? De que a medida que hay avances científicos, tecnológicos, nosotros tenemos que adaptarnos a ese tipo de sistemas. Estas son sondas, le llamaremos parahistóricas, porque ya no existen, pero sin embargo son preguntas de examen. Es más fácil realizar esas preguntas con este tipo de sondas y pues es obligación de ustedes como historia de la medicina y como conocimiento de médicos generales que conozcan cada una de ellas. Bien. Ahí está una foto precisa de la sonda de Sengestack en Blackmore, la parte proximal con sus 3 vías, los valores importantes, uno como salchicha, que se adapta a toda la estructura morfológica y estructural del estómago, del esófago, y el balón chiquitito distal gástrico. Siguiente. Tenemos otro tipo de sonda, que es la sonda de Miller-Abbott. Cuando les hagan una pregunta, ¿qué sonda llega hasta el Yeyuno? Es la sonda de Miller-Abbott porque mide aproximadamente 2.5 metros, tiene un diámetro de 12 a 18 frames, tiene a 1 o 2 centímetros de la punta un balón que puede llegar hasta 50 ml de insuflación, tiene 2 vías, una para la insuflación del balón y la otra para la evacuación, y nos sirve generalmente para tratar de hacer una exploración a nivel duodenal. Muchas veces hay cierto tipo de cirugías, ¿no? Donde haces una anastomosis término-terminal intestinal y lamentablemente esta anastomosis genera una estenosis. El paciente comienza con distensión abdominal, no tiene un buen tránsito intestinal, tú haces un colon por enema o haces una serie de esófago gastroduodenal, le pides al paciente que tome contraste y se va dibujando todo, de arriba y de abajo, y te va a dar una estenosis. Entonces, ¿qué haces? Entras a operar nuevamente, realizas un proceso de endoscopía, colocas este tipo de sonda. Y como ese balón insufla, va rompiendo esos procesos fibróticos cicatrizales que puedan haber quedado de la anastomosis terminal y haces un procedimiento terapéutico endoscópico a través de la instalación de una sonda. Siguiente. Otro tipo de sonda son las sondas rectal, es una sonda tubular semirrígida, tiene una extensión de 35 a 40 centímetros, tiene diferentes tipos de calibre que van de 24 a 30 frames, tiene una punta roma con un orificio central, tiene otro orificio lateral a 1 centímetro de la punta, y generalmente este tipo de sondas rectales exclusivamente nos sirven para la colocación de enemas evacuantes. Cuando vamos a realizar una cirugía de colon, ustedes han debido leer todo lo que es preoperatorio, ¿no? Hay la preparación de colon. En la preparación de colon tenemos la mecánica química mixta. La mecánica, obligatoriamente vamos a utilizar cierto tipo de elementos como es el enema evacuante. Siguiente. La sonda TDK, es esa, la que están viendo, es una horizontal con una vertical unidos, tiene una rama generante vertical de 30 y otra transversa de 30, que pueden ser cortadas en dependencia del tipo de utilidad que nosotros le brindemos a la sonda. Son únicas, conformadas por una luz central, común tanto a la parte horizontal como a la vertical, tienen una medición de 12 a 20 FRs y estas se utilizan a nivel de la vía media. A nivel respiratorio tenemos diferentes tipos de sondas. Vamos a comenzar con la del extremo superior derecho, que es la sonda de la cánula de Magino o la de Geder, en dependencia de la parte interior. Esta tiene la conformación del paladar duro, nos sirve generalmente para evitar en un posoperatorio inmediato de que el paciente, aún bajo efectos de la anestesia general, su lengua pueda caerse a nivel de la parte posterior y generar una asfixia. Entonces colocamos esta zona de Mayo o de Geder, ¿para qué? Para evitar este tipo de elementos. Nos sirve para permeabilizar la vía aérea superior. Posteriormente abajo tenemos la zona de Water-Geder-Rush. La de Water-Geder-Rush nos sirve para la intubación orotraqueal, para la administración de agentes anestésicos. Ustedes van a ver bien en la práctica, tiene un extremo cónico cortado a bisel, un orificio lateral, un balón de autorretención que puede ser de 8 a 14 ml en dependencia del diámetro de la tráquea para su colocación. Tiene una vía central, la coloración generalmente es transparente, para que parte de lo que significa el calor local empañe cuando esté colocada a nivel de la vía respiratoria. Bien. Este es otro tipo de cánula. Una pregunta: ¿cuál es la cánula para traqueostomía? Le responde la cánula de Schober. Es una sonda de teflón, tiene un ángulo de 90 grados, tiene una punta rígida con un orificio central, tiene un balón de autoinsuflación y tiene el extremo proximal con un colector. Ahí ven cómo es la forma de colocación. Se hace un corte a nivel del cartílago cricoaritenoideo, se hace una dilatación progresiva, se introduce la sonda y los elementos laterales nos sirven para fijación.
ya sea con punto a nivel de la piel o para la colocación de una telita que esté amarrada hacia la parte posterior. Entonces, a través de esta traqueostomía hemos vencido la posible obstrucción de la vía aérea superior, hemos permeabilizado la vía aérea, el paciente puede oxigenarse y generalmente es una sonda que nos salva vidas. Bien. A nivel cardíaco, uno de los catéteres más representativos es el catéter de Swan-Ganz, tiene 110 centímetros, tiene 7 FRs de diámetro, es colocado a través del sistema venoso periférico, en un 80-90% por la subclavia, también puede ser utilizada por la yugular anterior o por la yugular externa. Entonces, una vez que se introduce el catéter a través del método de Seldinger a nivel de la parte vascular, nos va a medir todo lo que significa la parte de presión de la arteria pulmonar, el ventrículo derecho, la presión en cuña y el gasto cardíaco. Esos 4 elementos son súper importantes cuando tenemos que monitorizar el paciente que esté en terapia intensiva, sobre todo los pacientes coronarios o los pacientes que tengan algún tipo de alteración, monitorizamos todos esos elementos. Ahí tienen todos los elementos que tiene el catéter, tiene un catéter distal, un catéter proximal, un sistema de insuflación, un cable de medición del gasto cardíaco, en el extremo distal o punta tiene un balón, una salida distal, un transmisor y una salida proximal. Y ahí ustedes ven cómo se instala a través de los elementos derechos, dónde se coloca y qué mediciones mide. Ventrículo derecho, presión arterial y cómo está ingresando por el sistema venoso periférico. Siguiente. Otro tipo de elemento es el catéter de Fogarty. Es para uso cardiovascular, tiene 40 a 80 centímetros y extrae trombos. ¿Qué es lo que sucede? Agarra e ingresa suponiendo por la vena o la arteria obstruida. Entra por un ladito y una vez que ha entrado por un ladito tú le insuflas el balón. Y una vez que has insuflado el balón empiezas a jalar. Y al jalar saca todo el contenido del trombo o de la placa ateromatosa. Trombo generalmente es de vascular, ¿sabes? Un coágulo sanguíneo, es un trombo. En cambio, si es una placa ateromatosa, ¿de qué será? De grasa. Entonces esa grasa obstruye la vía vascular, tú insuflas el balón en la parte distal y empiezas a jalar poco a poco y esa grasa o ese coágulo empieza a aproximarse porque el balón está completamente adosado a nivel de las paredes. Vas extrayendo y es un catéter exclusivo para la extracción de trombos. El catéter de Fogarty para la parte vascular. Siguiente. Otro tipo de elementos que se utilizan a nivel de tórax es el catéter de Malekot y el catéter de Petzen. El catéter de Malekot, que es el de la izquierda, tiene una punta roma distal, tiene asas, generalmente entre 3 o 4, que entre ellas generan un espacio. Este espacio nos sirve para el drenaje y para la autofijación. Este mecanismo de seguridad de la sonda de Petzen y la de Malekot es tanto para la evacuación como el elemento de autorretención. En cambio, la sonda de Petzen, como verán, es como un sombrero mexicano por un lado. Tiene un elemento cónico en la punta, tiene como un elemento dilatado y 4 orificios en la parte superior. Entonces, cuando nosotros colocamos esto, generalmente lo colocamos como una guía. Esta guía lo que hace es tubulizar ese catéter. Y una vez que sacamos la guía, conserva su memoria y este elemento redondo hace de que el elemento no se salga cuando nosotros vayamos a instalarlo de manera adecuada. ¿Dónde lo colocamos? Entre la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Cómo lo podemos colocar? A través de punción o a través de corte. Generalmente a través de corte hacemos un corte cuando hay elementos líquidos como un hemotórax o un biotórax a nivel del noveno espacio intercostal y elementos de gas. Generalmente cuando nos vamos a colocar es a nivel del tercer espacio intercostal. Sigue. Otro elemento importante que ustedes tienen que aprender es la intubación orotraqueal o endotraqueal. Implica la colocación de un tubo a nivel de la tráquea. ¿Y por dónde lo colocamos? Generalmente por la boca. ¿Cuál puede ser? Orotraqueal o nasotraqueal. Muchas veces en prácticas yo les explico, el paciente viene con un daño importante de la cavidad oral, viene con cortes, con sangrado, con la lengua totalmente sangrante. No podemos hacer una adecuada intubación. ¿Qué tenemos que hacer? Si no podemos meter por la boca, vamos a meter por la nariz. Y por la nariz introduce el elemento hasta la tráquea. Una vez instalada la tráquea, ya podemos hacer la administración de agentes anestésicos y hemos permeabilizado la vía aérea superior y eso nos coadyuva. Siguiente. ¿Qué necesitamos para una intubación orotraqueal? Primero, vamos a ver si eres zurdo o derecho. Si eres derecho, lógicamente el elemento introducido va a estar en tu mano derecha. Y el laringoscopio, que ustedes van a aprender a utilizarlo cuando lleguen a la anestesiología, nos sirve para colocarlo a nivel de la cavidad oral.
¿Qué tenemos que hacer? Movilizar todo lo que significa el cuello, realizar una hiperextensión del mismo. La punta del laringoscopio tiene una luz que nos va a iluminar y nos va a demostrar dos orificios. Un primer orificio, que es el cual vamos a ingresar a la vía aérea, y otro orificio que es el que vamos a la vía digestiva. Imagínense ustedes durante una cirugía que lamentablemente el anestesiólogo, en vez de colocar a nivel orotraqueal, le haya puesto oroesofágica. El paciente, ¿cómo te das cuenta? No, ya está bien, comienza, cortas, el paciente está anestesiado. Y de repente la sangre ya no es sangre color roja, se pone una sangre color negra. Entonces empiezas a ver el paciente y el paciente está completamente distendido. Todos los agentes anestésicos han pasado al estómago. Le dice a la anestesia, hermano, eso no está en vía aérea. A ver, auscultan, lógicamente ambos hemicampos pulmonares, no hay murmullo vesicular, insuflas el balón, no se escucha, todo se escucha a nivel del estómago. Ha sucedido, el paciente tiene hipoxia, muchas veces puede fallecer, hay que hacer un retiro de la intubación, colocar nuevamente a nivel orotraqueal, colocar una sonda nasogástrica. ¿Cuál es el objetivo? Para que todo el agente anestésico ingresado pueda ser evacuado hacia el exterior. Entonces hay complicaciones. En las manos de los mejores cirujanos hay complicaciones. En las manos de los mejores anestesiólogos hay intubaciones que no son las adecuadas. Entonces, cuando ustedes van introduciendo la laringoscopia a nivel de la comisura labial derecha, realmente lo hacemos por un lado y tratamos de desplazar lo que significa la lengua y colocar esto. Nosotros tenemos muñecos. En la anestesiología deben tener por lo menos unos 8 o 9 muñecos para la laringoscopia. Cuando estén haciendo la anestesiología, obligatorio. ¿Cuál es el ECO de ustedes? Intubación orotraqueal. En muñecos haciendo la cabeza, la extienden, la hiperextienden, colocan el laringoscopio y colocan el tubo. Vemos, verificamos y esa es la puntuación, al igual que en tercer año. En primer año van a realizar puntos Donati, te van a pedir un punto en éxito, ustedes miraban ahora sí. Lo mismo, van a realizar una intubación orotraqueal, me miran un punto. Y es todo progresivo, todo es poco a poco, a medida que vamos avanzando, vamos aprendiendo más bien. Otro elemento ahí es cómo se coloca la boca del paciente, cómo hemos logrado retraer la boca. Ahí vemos la parte de la punta, que es una punta del laringoscopio. Estamos viendo las cuerdas vocales, el cartílago aritenoideo, estamos viendo la epiglotis. Y generalmente nosotros tenemos que tratar de introducir con la mayor facilidad. Hay veces que hay pacientes que hacen una estrechez o estenosis. Mientras más delgado sea el tubo, mejor intubación. Porque inclusive durante una intubación orotraqueal puedes dañar las cuerdas vocales y los dejas al paciente ronco. Ha tenido una intubación inadecuada o le han hecho una traqueostomía y le han lesionado las cuerdas vocales y es un motivo muchas veces de conflicto para el operador. Siguiente. Ahí vemos nuevamente cómo colocamos la plancha del laringoscopio, cómo estamos intubando. Muchas veces podemos, inclusive, mira, ahí están metiendo, ¿qué están metiendo? Una pinza. Una pinza para la colocación. Miren, acá, muchas veces, ¿qué pasa? A ustedes van a sacar muchas veces la muela del juicio. No te van a poner un catéter por vía orotraqueal, te ponen nasotraqueal. Entonces, aquí estás introduciendo por la nariz el tubo a la tráquea. ¿Qué haces? Colocas el laringoscopio y a medida que vas introduciendo, mira, con una pinza larga, agarras la punta de la sonda que está nasotraqueal y la vas metiendo hasta lograr su introducción a nivel de la tráquea. Esa es la colocación de una sonda nasotraqueal a través de una laringoscopía. ¿De acuerdo? Esos procedimientos son súper importantes para que ustedes puedan en determinado momento salvar la vida del paciente. Siguiente. El cateterismo vesical es otro de los cateterismos que ustedes van a realizar. ¿De acuerdo? Consiste en comunicar la vejiga al exterior a través de un sondaje. Siguiente. Es importante tomar en cuenta de que el sondaje vesical se realiza a través de la uretra, pero si no podemos hacerlo a través de la uretra, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer una punción a nivel suprapúbico. Hay catéteres, por ejemplo, el Cystofix, así como hay otro tipo de elementos donde directamente te presentan con anestesia local, colocas anestesia local del pubis 2 centímetros arriba y a la izquierda o a la derecha, colocas anestesia local, realizas un corte con bisturí de la piel, puedes introducir hasta la ponedosis, muchas veces agarras una jeringuita, puncionas, aspiras para ver más o menos a los cuántos centímetros está la vejiga y agarras muchas veces un trocar, porque vienen ya sets de talla vesical ya con todos los elementos, agarras el trocar, introduces, sientes que has perforado algo,
sacas el punzón y empieza a salir orina. Y a través de ese orificio metes la sonda y has logrado una talla vesical. Siguiente. ¿Qué necesitamos? Como todo tipo de procedimiento, tanto a nivel digestivo como a nivel urinario, elementos importantes, el ser anatómico. Conocer bien todo lo que significa la anatomía de la uretra, masculina, femenina, si va a ser una talla vesical, más o menos dónde se encuentra la vejiga. Elementos de seguridad, la asepsia, o elementos de antisepsia en realidad, porque así como vas a realizar un procedimiento seguro, también puedes generar un procedimiento inseguro. A través de la punción y aspiración puedes generar una infección. Suavidad y, lógicamente, catéteres adecuados para el procedimiento que vas a realizar. ¿Sí? Los materiales, generalmente ustedes, hay diferentes trabajos de investigación, ¿no? Dicen, a ver, vamos a hacer un checklist de un sondaje nasogástrico. Se van los estudiantes, aquí están, en la guardia de emergencias o en la guardia del sistema digestivo, y hacen un checklist, ¿no? Para ver quién realiza el procedimiento. Y el checklist incluye, primero, todos los elementos. Una batea, guantes, bolsa colectora, sujetabolsas, material de aseo perineal, bolsas de basura, guantes estériles, antisépticos, suero fisiológico, jeringa, sonda, lubricante, todos esos elementos. ¿Tiene tal cosa? Sí. ¿Tiene tal? Ya haces tu checklist. ¿De acuerdo? ¿Falta algo? No puedes realizar el procedimiento, aunque uno que otro no es tan imprescindible. En emergencia, por ejemplo, nosotros no necesitamos muchas cosas. Necesitamos solucionar el problema, pero el ideal es de que tengamos absolutamente todo. Es como si tú entraras a jugar fútbol con zapatos. Lo haces, pues, pero no lo haces bien. No lo haces bien, o de repente lo haces bien, pero vas en contra de la norma. El objetivo es cumplimiento normativo. Bien. Es importante la posición del paciente. En varones serán con las piernas ligeramente separadas y pies en rotación externa. Las mujeres prácticamente en posición litotómica, rodillas hacia afuera y los pies juntos. Bien. Muchas veces el sondaje masculino, si es que no colocamos mucha anestesia, es pues molestoso, es pues doloroso. Imagínense, los pacientes masculinos no vienen a hacerse un tacto rectal para hacerse un control prostático, menos para un sondaje uretral. Están imagínate cómo te molesta por ahí. Entonces es importante que primero, digamos, el consentimiento informado por parte del paciente para el procedimiento, explicarle bien, porque muchas veces ha venido el practicante, me ha metido una sonda, me ha hecho gritar, no me ha dicho nada. Entonces, hablar con el paciente, obtener su consentimiento informado, explicarle que va a ser un procedimiento que no va a ser suficientemente cómodo, pero tampoco es extremadamente doloroso. ¿Sí? La técnica, y ahí está su checklist para el proceso de investigación que muchas veces realizan, colocado de batas entre las piernas, generar un proceso de antisepsia en el paciente, desinfectar la zona genital, en el varón el pene glande, en la mujer será toda la zona de los labios, la vulva, parte de la vagina, colocar un paño, lubricar el uretra y el meatro. Muchas veces hay sondas que vienen perforadas. Entonces, antes de poner, muchas veces se estila de que nosotros insuflemos el balón para ver si está funcionando y desinsuflemos para su colocación. La mano izquierda sujeta el pene hacia arriba con los dedos medio y anular, el pulgar y el índice retiran el prepucio, y es importante mantener el pene estirado. ¿Por qué? Porque la uretra va a estar completamente recta. En cambio, si nosotros no estiramos el pene, lógicamente va a ser mucho más difícil introducir la sonda. Siguiente. Aquí vemos que con la mano derecha se introduce la sonda de manera progresiva, progresamos hasta encontrar un tope, que es el esfínter, se inclina el pene hacia los pies hacia adelante, y al progresar por esta posición llegamos a la vejiga. Siguiente. Ahí está más o menos la técnica, agarramos de esa manera el pene, con el dedo índice y el dedo pulgar, extendemos hacia afuera y vamos progresivamente introduciendo la sonda. Siguiente. Ahí está la parte de la lubricación. Actualmente ustedes tienen roxicaína en gel, lidocaína en gel, son geles hidrofílicos, hidrosolubles, que tú introduces por la sonda, por la uretra, perdón, y puedes inclusive poner una pincita y dejar unos 3 o 4 o 5 minutos. ¿Para qué? Para el efecto de la anestesia, anestesie toda la uretra y lógicamente sea más fácilmente la introducción de la sonda. Ahí estás colocando el lubricante en la sonda, siguiente, y ahí vas progresando poco a poco la sonda hasta la vejiga. No es cuando sale orina. Ustedes se imaginan actualmente la puntita, los que han pasado práctica, la puntita es Roma. A 1 centímetro es el orificio. Empieza a salir orina, ya estamos en vejiga, y le insuflan el balón. Pero el balón está por debajo del orificio. Si yo le insuflo el balón cuando empieza a salir orina, le estoy insuflando el balón en la uretra prostática.
Le estoy dilatando la uretra. El paciente va a empezar a sangrar, va a entrar en retención de orina y te va a sangrar cantidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes piensen cómo es el elemento anatómico, morfológico, estructural de nuestra sonda y tengo que meterlo hasta adentro. Yo en varones, por ejemplo, les digo a los pacientes que introduzcan hasta la bifurcación, donde está la bifurcación de la sonda, hasta ahí, para que la sonda dé 2 o 3 vueltas en la vejiga y nos evitemos el conflicto y el riesgo de poder insuflar el balón en la uretra. Porque primero que estamos vaciando la vejiga, estamos generando un daño a nivel uretral. Una insuflación en vejiga, ¿qué puede generar? Esta es la uretra. Estamos insuflando el balón. Entonces, esta uretra que tiene un calibre de 2 centímetros, le estamos insuflando 5, 10, 15, la uretra se está anchando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos elementos vasculares. Esos elementos vasculares colapsan. ¿Qué me va a generar? Una hipovascularización de la zona. Esa zona se va a necrosar y me va a generar una estrechez o estenosis. Por colocar una sonda, el problema que yo me he ganado. Me he generado una estrechez, he generado un daño al paciente. Ha sido por impericia y imprudencia mía, porque no tenía la capacidad suficiente. Y por evitar todos esos checklists, no ponga la sonda, haga tal cosa, introduzca hasta la bifurcación. ¿De acuerdo? Siguiente. Y eso es anatómicamente donde colocamos. Ahí en el extremo superior derecho, ustedes ven, por ejemplo, el balón de la sonda, por eso les decía, miren, ven la punta cónica, ven el orificio y ven el balón. Imagínense que eso haya entrado la puntita a la vejiga y empieza a salir todo ese balón, le estás inflando la uretra. En cambio, ahí sí le estamos inflando donde debe de ser. Este es el cuello vesical. Imagínense ese balón que se insufla acá, en la uretra. Me daña, me hacen barbaridades. Y es los primeros riesgos que corremos en el internado, de insuflar el balón en la uretra. Por eso tenemos que insuflar hasta el fondo. Hasta el fondo. No cuando solamente sale la orina. ¿De acuerdo? Siguiente. Verificar en determinado momento todos estos elementos de seguridad que tenemos que tener. Si sale orina de manera espontánea, o muchas veces al introducir la misma roxicaína o algún coagulito nos ha impedido la salida de orina. ¿Qué hacemos? Hacemos un lavado vesical. Inflar el balón, conectar la bolsa, podemos hacer una fijación externa y de nuevo colocar el prepucio sobre el pene. Si no volvemos a colocar el prepucio sobre la cabeza del pene, ¿qué pasa? Se retrae el prepucio y nos genera una parafimosis, una estrechez, ¿de acuerdo? Una estrechez de todo el anillo prepucial. Siguiente. En el sondaje femenino es mucho más sencillo. La uretra femenina, ¿cuánto mide? 2 centímetros. En cambio, la uretra masculina, en dependencia del tamaño del pene, puede ser de 8, 10, 12, 14, 15. Ahí ustedes ven las películas X, ya saben cuánto mide. Entonces, complicado. ¿No ven? En la dama, ¿qué hacemos? Una posición de cúbito supino, como ranita, que abra bien las piernas, un lavado perineal y una antisepsia. Con la mano izquierda separamos los labios mayores y menores, dedos índice y pulgar, y con la mano derecha introducimos la sonda previamente lubricada. Introducimos, ahí sí podemos introducir unos 10, 15 centímetros y recién insuflar. Ya no es necesario introducir toda la sonda. ¿Por qué? Porque la uretra, como les digo, es corta. Siguiente. Ahí vemos la característica de la vagina, la apertura de la vagina para la localización del orificio. Inmediatamente por debajo del clítoris hay un orificio. Y a través de ese orificio colocan las ondas. Yo les explico esto, que pero nosotros ya sabemos esto. En la práctica diaria, al interno, le digo, por favor, ponme sonda. No saben dónde está la uretra. En el hombre es fácil, porque es externo. En la mujer no saben. Están queriendo introducir a la vagina, la sonda, o sea, barbaridades. Desde el punto de vista práctico, barbaridades. Nosotros tenemos un modelo y hemos pedido 3 modelos más. El modelo que teníamos, ustedes deberían ya poner en tercer año sondas vesicales. Ya en tercer año colocar sondajes nasogástricos. Tenemos los modelos oficiales. Entonces, pero es uno para 560. En los últimos 5 años ya se me ha dañado el equipo, he pedido nuevos, pero deberían ustedes inicialmente hacer estos procesos de simulación en muñecos y después recién ya hacer los procesos ya en personas. ¿Sí? Ahí vemos, como ustedes ven, ¿qué tamaño tiene la uretra? 2 centímetros, 3 centímetros. Entonces, introduces y ya me llevo a la vejiga. Entonces, con introducir 10 centímetros de la sonda, yo soy feliz, no necesito más hacer nada, y con eso ya hemos logrado un sondaje vesical satisfactorio. Siguiente. Insuflamos el balón, traccionamos la sonda. Muchas veces al traccionar la sonda, comprobamos de que el balón de autorretención esté bueno, porque muchas veces al traccionar la sonda, se sale la sonda. ¿Qué ha pasado? No he insuflado bien el balón me ha venido defectuoso,
yo tengo que comprobar de que lo que he hecho ha estado bien hecho. Entonces tracciono un poquito la sonda y siento cierta resistencia, eso quiere decir que el balón de autorretención está chocando con el cuello, está normo inserto en adecuada posición. Siguiente. Muchas veces esa es la forma de fijación de la sonda vesical. Y me dirán, ¿por qué ustedes no la ponen en tracción? La colocamos en pequeña U, yo les digo siempre en pequeña U, porque el paciente camina. Y al caminar, si está muy tensionada, me va a hacer esto y me va a jalar y me va a causar dolor. Entonces, es la forma de instalación en forma de U para que el paciente pueda caminar, pueda movilizarse. Por ejemplo, ustedes en cierto tipo de instituciones, el paciente llega en retención de orina, le colocan la sonda y lo despachan, ya es resuelto la urgencia. Pero sin embargo, la programación quirúrgica de ese paciente está para 2 o 3 meses. Entonces, ese paciente tiene que cambiar su sonda cada 15 días, cuando es de látex, y de silicona cada 30 días. ¿Ah? ¿Para qué? Para recién someterse a un procedimiento quirúrgico. Entonces, hay que ponerle la sonda, cambiar la sonda, ponerle, y el paciente tiene que vivir con su sonda, acostumbrarse a su sonda. Siguiente. Entonces, hay casos en los cuales es difícil visualizar el meato uretral y la sonda se introduce en la vagina, como he dicho anteriormente. Se puede dejar como referencia hasta que visualicemos correctamente el meato. Hay veces con el tacto. Ustedes hacen un tacto y palpan la pared anterior vaginal. Esa es una técnica. Con el tacto, el paciente es muy obesa, su panza y sus pies. Es bien difícil visualizar la uretra. Entonces, con el tacto localizas y es como un pequeño orificio, como una. Cierran su mano así, palpen esto, es así, ese orificio. Entonces, todo es liso y ahí palpas un pequeño orificio. Agarra el tacto, aquí está. Entonces, con la sonda agarras, con el dedo lo introduces. Entonces, hay diferentes técnicas. A medida que ustedes vayan haciendo, van a aprender haciendo y van a mejorar su técnica. Siguiente. Peligros de nuestro cateterismo durante el sondaje, infección, porque no hemos hecho lo que llamaremos las maniobras adecuadas. Maniobras violentas, por ejemplo, agarro resistencia y sigo metiendo, voy a romper la uretra, voy a generar una falsa vía. Uretrorragia, que es el sangrado de uretra cuando yo he insuflado el balón, donde no debería. O estenosis posteriores, porque he hecho barbaridades durante la colocación. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes, para colocar una sonda, ¿qué necesitamos? Vaselina, roxicaína. En el campo no hay. Y no le vas a meter, no progresa. Entonces, habían antiguamente sustancias solo de pondremos un complejito B, ya está, complejito B, ya está. Ese complejito B, entre comillas, es lo que genera una irritación de la uretra. Y esta uretra se inflama, se cierra. Tengo pacientes con estrechez, o sea, la uretra completamente cerrada, toda la uretra por haber utilizado elementos de lubricación no adecuados. No adecuados. Entonces, obligatorio. ¿Tengo vaselina? Ya. ¿Tengo roxicaína o lidocaína en gel? Ya. No, ¿sabe qué? No tenemos. Le pondremos aceite vegetal, aceite de vaca, aceite que cocina. Estás generando una iatrogenia. Tú ese eres el causante del problema. No hay material de cocina. Mire, no puedo colocar, vaya a una farmacia y consiga no puedo hacer una cosa que no es la adecuada. ¿De acuerdo? Que no es la adecuada, no la puedo hacer. Posteriores al sondaje, hematuria post-expapum, síndrome de diuresis post-obstructiva. Bien. Cuando no podemos colocar por la vía uretral normal, ¿qué hacemos? Una punción suprapúbica. Es colocar la comunicación directa de la vejiga hacia el exterior por una punción. Ahí en el extremo superior derecho vemos cómo agarramos y colocamos el trocar. Colocamos anestesia, cogemos el bisturí, hacemos un corte lo suficientemente profundo, tanto en piel como en aponeurosis, y empezamos, como si estuviéramos atornillando algo de derecha a izquierda, a introducir el cistofix, que es el trocar. Una vez que introducimos el trocar, sacamos el punzón y vamos a colocar tranquilamente la sonda. Siguiente. Lo mismo, paciente, tanto hombre como mujer, el hombre un 95%, hay mayor probabilidad de colocación de una tala vesical, en la mujer menos, porque la uretra es pequeñita. Con una Kelly podemos introducir directamente o por una obstrucción. Yo he tenido pacientes con cálculo de vejiga, mujer, que han tratado de hacer bici, se ha trancado la uretra, Con una Kelly hemos agarrado y le hemos empujado la piedra a la vejiga y le hemos logrado colocar la sonda. En cambio, en el varón no se puede, pues. ¿Qué obstrucciones infravesicales existen? Una, cálculo a nivel de la uretra, una próstata crecida, un cáncer de vejiga, una estrechez o una estenosis de uretra, cuerpo extraño en vejiga, en uretra. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que agarra bolígrafos y se meten por la uretra y se quedan esos elementos ahí adentro.
Imagínate sacarlos, entonces tienes que hacer una talla vesical, meterlo al paciente a quirófano, sacar los elementos es complicado. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo colocamos al paciente de cubitos con las piernas extendidas ligeramente separadas, hacemos maniobras para asepsia lo más adecuadamente posible, hacemos aspiración de una pequeña cantidad de libre de suelo y controlar el suelo metido y sacado. Siguiente. Otro elemento súper importante que ustedes van a colocar es la sonda nasogástrica. En emergencia se van a acostumbrar, rata, el interno tiene que ir, colocar la sonda nasogástrica, es el lavado gástrico. Obligado. No hay personal. Inclusive si ustedes quieren ir como adscritos, ustedes a los adscritos lo primero que les voy a enseñar son sonda nasogástrica. ¿Para qué? Para hacer lavados gástricos. Pacientes que vienen etilizados completamente, pacientes que vienen con el deseo de suicidio a través del consumo de benzodiazepinas, hay que colocar una sonda nasogástrica. Tratar de evitar de que el elemento o noxa que está causando la intoxicación se absorba a través del estómago y llegue al torrente sanguíneo. ¿Cómo nosotros lo neutralizamos? Con líquido, tratando de lavar, es como una ropa sucia. ¿Cómo la lavamos? Cepillando, lavando, cepillando, listo. Un sondaje nasogástrico nos sirve para un lavado gástrico, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace? Aspirado, lavado de contenido gástrico, lavado gástrico, alimentación por la sonda, tratamiento de los vómitos en algunos casos, el diagnóstico de una hemorragia digestiva alta, el postoperatorio de la cirugía digestiva, es decir, la colocación de una sonda nasogástrica tiene todos esos elementos diagnósticos, terapéuticos y profilácticos. Siguiente. ¿Cuándo no debemos colocar una sonda nasogástrica? Cuando hay una obstrucción, tanto del esófago como de la nariz, traumatismos maxilofaciales severos, fracturas de base de cráneo, sospechas de perforación gástrica, porque imagínense que yo le ponga la sonda y le perfore más aún lo que ya está, coagulopatías severas no controladas, porque generalmente al colocar un elemento como estos puede hacer sangrar. Si el paciente tiene una coagulopatía, me va a dar un sangrado bárbaro. Varices esofágicas, esofagitis severa. Entonces yo tengo que valorar en estos pacientes si coloco o no coloco la sonda, porque va a generar un tipo de conflicto. Siguiente. Tipos de sondas que podemos utilizar: la sonda de Levin, la sonda de Salem para la alimentación enteral, y ahí están todos los elementos. Lo mismo que el checklist que hemos hecho para el sondaje vesical, lo mismo para el sondaje nasogástrico. Lubricante hidrosoluble, guantes de lácteos estériles, cinta adhesiva para la fijación de la sonda, suero fisiológico, una batea, jeringas de 30 y 50 que deben de estar ahí presentes en el momento antes de que yo realice el procedimiento. Yo reviso, todo perfecto, puedo hacer. Falta algo, no hago. Me falta, vaya, compre, porque me voy a complicar durante la realización del procedimiento. Siguiente. Informar al paciente sobre el procedimiento. El paciente tiene que estar semisentado, 45 años, supino, retirar prótesis dentarias, revisar la cavidad oral para ver que no tenga ningún elemento extraño en la boca, lavarnos las manos, hacer el proceso de antisepsia, tanto con el operador como con el paciente, medir la longitud aproximadamente de la sonda a colocar, lubricar el extremo de la sonda. A veces fuera de la lubricación nosotros tenemos un vasito de guatilla. ¿Cuál es el objetivo? De introducir la sonda en este vasito para que la sondita se vuelva lo más maleable posible y esté a temperatura orgánica corporal. Va a ser mucho más fácil de ingresar, no va a ser como un elemento extraño y va a ser más adaptable al organismo. Introducir la sonda de modo suave y progresivo. Una medida fundamental, yo les digo, es la medida de la narina al trago. Cuando estamos introduciendo por la nariz, llegamos a esa medida, hay el reflejo nauseoso. El paciente quiere vomitar, en ese momento le decimos que tome saliva o que tome un vaso de agua y con eso metemos la sonda. Comprobar la localización de la sonda. ¿Cómo compruebo la localización de la sonda? Puedo agarrar, introducir líquido y aspirar líquido. Si está introducido a nivel de la vía aérea, va a toser, se va a querer morir. Otro elemento es agarrar, colocar una bandeja con agua. Coloco la sondita encima de la bandeja y como realmente tenemos la cámara gástrica con gas, va a ser burbujas. ¿Eso qué quiere decir? Que mi sonda está en cavidad gástrica. Indicar al paciente que flexione hacia adelante para ver si no hay ningún tipo de obstrucción, comprobar que la sonda está en el estómago y tapar la sonda o fijar a la nariz con esparadrapo. Siguiente. Ahí está más o menos la distancia de la nariz al trago y de la trago al apéndice sifoides. Esa es la distancia que tenemos que introducir. A los 45 centímetros hemos llegado al caries, no pasa nada, es la primera medida. A los 55 centímetros ya hemos llegado al cuerpo gástrico. A través de la anatomía es mucho más fácil localizar la parte de la introducción al cuerpo gástrico.
Hay una aspiración de jugo gástrico, que aspiramos por la sonda, va a salir el contenido gástrico. Hay burbujeo por presión positiva de la cámara gástrica. Hay ruidos hidroaéreos al introducir aire, por eso la barriguita encima debajo del aire va a sonar. Y hay una presión hidrostática positiva. Agarramos al paciente, colocamos la sonda por debajo y va a salir el contenido gástrico. Ahí a la derecha estamos viendo cómo es la forma de fijación en la nariz. Sale por la nariz, podemos hacer una fijación en la misma narina. Y otra forma de fijar es a nivel de la frente. Hacemos un arco con una J que están viendo ahí, y justo en la parte superior hacemos la fijación a nivel de la frente. De ahí no se va a mover, salvo que el paciente agarre y se la retire con la mano. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Cómo hacemos el seguimiento clínico una vez colocada la sonda? Mantener la bolsa colectora en posición de fiebre para evitar reflujo, lavar la sonda con 20 a 30 centímetros de agua tibia para poder administrar algún tipo de medicación, porque a veces obstruye. El contenido gástrico muchas veces es denso, o a veces no hay una adecuada alimentación. Un pedazo de papa, un pedazo de cualquier cosa puede obstruir la sonda, hay que lavarla, ¿de acuerdo? Movilizar a veces la sonda suavemente cada 48 horas. ¿Para qué? Para evitar úlceras por dentro. Y muchas veces reponer las sondas. Y hemos dicho, a nivel vesical, cada 15 días la de látex, un mes la de silicona. A nivel de la vía gástrica, podemos hacerlo mensualmente. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Qué complicaciones tenemos cuando instalamos una sonda nasogástrica? Traumatismos y hemorragias a nivel nasal y faríngeo, traumatismos laringeos, colocación de la sonda a nivel de la vía aérea. El paciente va a empezar a toser, a asfixiarse, entonces tenemos que retirar la sonda y nuevamente intentar. Vómitos incoercibles, lesiones esofágicas o gástricas, con o sin hemorragia o perforación. A veces que le dicen, ha tomado soda cáustica, no le meta sonda, porque ese esófago queda totalmente como la gelatina. Y tú estás metiendo y puedes perforar. Y puedes tranquilamente llegar del esófago a la tráquea y generar fístulas esófago-traqueales por tratar de introducir una sonda. Hemorragias por úlceras de decúbito de la mucosa gástrica, perforación o penetración mediastínica, complicaciones de tipo irritativo. Hay pacientes, por ejemplo, que no resisten. Por ejemplo, ustedes, chicas, hay chicas que solamente pueden colocarse aritos de oro, que colocan los aritos estos de fantasía y que generan una irritación. Lo mismo, hay pacientes que pueden soportar un determinado tipo de sonda, hay otros que no la van a soportar. Siguiente. Otro tipo de sondajes son los sondajes duodenales. ¿Qué tipo de sondas vamos a utilizar? La sonda de Wangestin, que es la nasogástrica, la sonda de Eichhorn también por vía gástrica. Se invita al paciente a deglutir la oliva de 10 milímetros hasta llegar al estómago. Han visto que una vez que llega al estómago es mucho más fácil por el peso de la oliva distal que se introduzca a nivel del antro pilórico, al píloro y a la segunda porción del duodeno. Se espera de 10 a 15 minutos hasta los 75 centímetros, luego llega a la segunda porción del duodeno. Cuando la puntita de la sonda, en la sonda de Levin, no ingresa al duodeno, le invitamos al paciente a tomar líquido. ¿Para qué? Para que con la contracción gástrica ese estímulo vaya. ¿Y cómo hacemos? Llegamos hasta los 75 centímetros. Como se ha enrollado en el estómago tiene capacidad contráctil. Y esa capacidad contráctil hace de que la sonda vaya avanzando y que sea expulsada. Se abre el antro pilórico y se introduce fácilmente a nivel del hígado. Verificación a los 75 centímetros con aspiración de bilis. Aspiramos y nos sale una coloración verdosa amarillenta. Y luego la presión negativa que generalmente tenemos a ese nivel. Siguiente. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Apagado. Entonces, ese es el contenido de sondas y sondajes para el siguiente parcial. Yo pienso que vamos yendo bien. ¿Cómo andan las escuderías? Todas las clases han dado, no ha habido mayor modificación de sondajes. ¿Quién son las escuderas? 1, 2, 3, te toca, ¿no? Tú también, ¿no? ¿Cómo van las cosas? Entonces, ¿quién va a transcribir la clase de hoy? Porque tengo aquí 4 preguntas que les he dado durante todo. Yo hago 5 preguntas para el parcial. Hasta 7 puedo hacer. Entonces, de aquí van a salir 7 preguntas para su parcial. De la anterior clase que yo les he dado han salido 7 preguntas. Y no han sido las fotos. No han sido las fotos. Han sido lo que yo he ido hablando progresivamente. Entonces, yo debo hacer 7 preguntas de lo que yo he hablado. No hay que no sé qué, no sé cuánto. Me parece que lo que han grabado, ahí están las preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, don Saladista. Gracias, Tomás.